Bueno, bienvenidos a un tutorial más donde seguimos trabajando en los fundamentos de web, especialmente en lo básico de HTML y CSS. Recuerden que vamos progresando desde lo más básico hasta proyectos de mejor complejidad. En este vamos a trabajar un navbar muy básico, un navbar que tenga unas opciones de menú y que por lo menos al llevarlo a un estilo tipo web se pueda cambiar el menú, se pueda seguir viendo un logo y sin navegación lo vamos a trabajar únicamente con las opciones, pero la navegación y la interactividad la trabajamos en posteriores videos. Listo, como dijimos, es muy básico, entonces lo que vamos a hacer es abrir un primero vamos a abrir un archivo de Visual Studio Code, puede ser en nuestro escritorio, en nuestros documentos, crear una carpeta y esta carpeta que vamos a crear posteriormente la vamos a arrastrar a nuestro Visual Studio Code. Entonces ya la creamos y vamos a arrastrarla hacia Visual Studio Code. Inmediatamente esto nos va a traer la carpeta principal o raíz del archivo y a partir de esto ya podemos empezar a trabajar nuestro archivo. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Esta sesión o este componente que estamos viendo acá, en algunos proyectos a nivel de estructura lo vamos a encontrar como header, también lo vamos a encontrar como navbar, que es lo importante que sepamos que un navbar hace más referencia a la interactividad y navegación, mientras que un header es solo la estructura superior de una página que generalmente puede ser más estática. Es importante que conozcan esto. Bueno, bueno, teniendo entonces clara esta descripción, dimos que estamos trabajando sobre HTML y sobre CSS. Entonces vamos a cargar ambos archivos. Recordemos que el archivo HTML lo llamamos index.html y el archivo CSS por el momento lo seguimos llamando style.css. Una vez tenemos nuestros dos archivos creados, vamos a hacer la configuración inicial de nuestro documento de index. Vamos a guardarlo y vamos a abrir la función OpenWLI para que este nos traiga o nos exporte la URL de navegación en nuestro local y así podamos ir viendo el avance de nuestro archivo. Entonces nos trae la URL de navegación y la vamos a cargar para que empecemos a trabajar en paralelo. Hacemos una distribución de VS Code versus como queremos que sea la página. Hay que tener en cuenta algo: para yo poder hacer el uso de OpenWLI Server, necesito que tengamos instalado dentro de nuestro paquete de extensiones el Live Server. Entonces, si no lo tenemos instalado, lo buscamos y le damos a instalar. Entonces, saben que no nos va a funcionar si no tenemos esta instalación. Regresemos entonces a nuestro paquete index con la función a nuestro paquete index. Listo. Lo primero que podemos hacer es poner práctica HTML, como quieran llamar sus archivos. Básicamente acá lo que estamos cambiando es el título de cómo se va a llamar nuestro archivo. Lo pueden llamar como quieran. Vemos que el documento cambió por práctica HTML. Listo. Entonces, lo primero que podemos hacer dentro de nuestro head para ir trabajando de manera descendente puede ser llamar nuestro archivo de style CSS. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos llamar la función link y vamos a decir que vamos a llamar nuestro archivo style y él nos va a mostrar qué archivo tenemos creado. Dentro de href vamos a hacer la referencia a que se está llamando este archivo que tenemos creado acá. ¿Qué más necesitamos dentro de lo básico para este proyecto? También necesitamos traer un archivo. Este archivo lo buscamos de la siguiente manera. Lo buscamos como cdns y vendría siendo este archivo. Y buscamos el archivo que se instala en nuestro HTML. Nos va a entregar una URL y la copiamos dentro de nuestro link de referencia. Listo. Y así ya tenemos la configuración inicial de nuestro proyecto. Y este archivo, esta librería que usamos simplemente es para traer estilos o para usar ciertas fuentes que podemos estar usando dentro del proyecto. Listo. Nos vamos a ubicar dentro del body y lo primero que vamos a hacer es crear un div para el inicio. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer div o, para que de una vez quede con la clase, lo podemos hacer de la siguiente manera. Punto inicio y miren que me crea el div más la clase. Recuerden que la clase es para que podamos buscar o ubicarnos dentro de los estilos del CSS cuando queramos llamar la clase a la cual le vamos a dar ese estilo que vamos a señalar. Listo, vamos a crear un div más para nuestro logo y
dentro de este div no solo vamos a dejar la clase de logo, sino que también de una vez vamos a crear nuestro logo, que es creando código LATAM. Listo, ese sería nuestro logo. Bueno, vamos a crear un div mesh. Ese div lo vamos a llamar navbar. Así va a ser la clase de este div. Entonces vamos a llamarlo navbar. Y dentro de este navbar vamos a crear el menú de navegación. Ojo, este no solo lo vamos a dejar con clase, sino que le vamos a poner un ID para manejar la interactividad y el estilo. Entonces vamos a llamarlo de igual manera navbar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que dentro de nuestro navbar, recuerden que en esta parte superior derecha tenemos, o central, parte superior central, tenemos lo que es el menú, lo que sería el home, los servicios, los productos, el acerca de el contáctanos. Entonces vamos a crearlo, vamos a usar la etiqueta app para hacer los vínculos. Y para este caso no vamos a poner de una vez un vínculo. Lo que vamos a poner es el numeral, ya que no lo vamos a linkear ni a otra página ni a una URL. En este espacio es donde pondríamos la URL de navegación, como lo hicimos acá, o como lo hicimos acá pondríamos el archivo página de navegación. Este lo vamos a llamar home. Listo. Podemos escribir manualmente cada una de las siguientes links o hipervínculos, o podemos simplemente poner cuantos quiera con copiar y pegar y simplemente reemplazar el texto que queremos que tenga. Lo voy a guardar para que se vea acá como lo tenemos en nuestra página, pero voy a irlo modificando para que quede según la estructura que vimos de video que vamos a trabajar. Entonces esta sería la parte de servicios, esta sería la parte de productos, esta sería la parte de contacto. Listo. Listo. Entonces ya tendríamos nuestro Home Service Products and Contact Us. Bueno, algo que tienen que tener claro entre la estructura, recuerden que todo se debe desarrollar dentro del body. Tenemos una primera estructura contenedor de inicio, que vendría siendo toda nuestra página. Tenemos un logo y tenemos un navbar. Y ese navbar, como va a estar dentro de el mismo navbar, el menú de navegación, por eso dentro de este mismo div, miren que acá se abre y acá no se cierra, sino que se cierra por acá. Tenemos todos los links de navegación en los cuales utilizan la etiqueta. Dentro de estructura es importante que entiendan eso, que este, este navbar me está abarcando todo el menú de navegación para que yo, si estoy hablando de una estructura, él sí me contenga todo dentro de la misma estructura. Listo. Vamos a crear por fuera de este div, pero dentro de un div diferente, una clase para manipular o manejar la vista móvil. Bueno, hasta acá ya tenemos entonces toda la estructura inicial que habíamos mostrado en nuestra página. Acá abajo veíamos también que teníamos un suscríbete, pero ese no era para trabajarlo dentro de nuestra web. Era para que nos apoyen y se suscriban al canal y podamos traer más tutoriales. Bueno, vámonos ya a trabajar con nuestro archivo estilo para que le empecemos a dar sentido a esta página. Lo primero que vamos a tomar es con un asterisco nuestro CSS general, y entre estos corchetes vamos a quitar los márgenes. ¿Cómo los quitamos? Con un padding en 0 y con un margen en 0. Básicamente lo que estamos haciendo es un reset. Recuerden, y si no lo tienen presente, pueden ir a nuestros tutoriales anteriores donde hemos trabajado con CSS y ver que es más a profundidad un padding, un margen. Igual lo resumimos: padding es bordes exteriores y margen es bordes interiores. Recuerden que estamos trabajando con divs, y los divs básicamente son unos cuadritos que me contienen la información que yo meta dentro de ese cuadro, y el padding o el margen lo que hacen es manejarme los márgenes exteriores, tanto interiores, de esos bordes. Voy a trabajar desde nuestro inicio. Entonces vamos a llamar la clase inicio, y a esta clase le vamos a hacer un ajuste con displayFlex, y el ajuste es para que exista flexibilidad en estos componentes que tenemos acá, para que los podamos manejar. Entonces decimos que display y llamamos flex. Vamos a hacer como un espacio entre la información que tenemos acá. Este lo manejamos con justify content y vamos a decir que es espacio entre. Listo, y vemos cómo se hizo la separación, porque recuerden que todo esto es un solo elemento, que es el navbar, y por eso hicimos un espaciado para que este elemento se interprete la separación entre el logo y entre el principal. Vamos a decir que vamos a ponerle un tamaño de 100 píxeles para que se maneje ese tamaño inicialmente, y si tenemos que irlo ajustando, lo vamos ajustando.
Vamos a trabajar con un background color. Ese background color lo podemos trabajar con RGB para poder dar como ese tono de colores que queremos, y lo vamos a manejar de la siguiente manera. Lo vamos a manejar con 9,18,77. Y vemos que nos da un tono de un tipo de azul oscuro, más o menos un azul que generalmente me gusta trabajar mucho en los proyectos. Vamos a manejar también una función Align Center. Esto lo que nos hizo fue bajarnos un poquito más hacia el centro los títulos. Y vamos a ajustar un poquito el padding. Pero el padding ya no con referencia a todo el CS global como lo manejamos aquí, sino más con referencia a las partes exteriores del navbar. Listo, entonces digamos que queremos manejar 0 píxeles y que queremos manejar 30 píxeles. Esa distribución se hace versus, por decir, parte lateral, es decir, de manera horizontal, y parte vertical, entre arriba y abajo. Si pueden ver ahorita, este letrero del logo CC Latam estaba muy justificado hacia la izquierda y no nos dejaba ver cómo estaba distribuido el logo. Y lo que hicimos fue hacer este padding entre este loguito y este espacio para que se justificara mejor. Bueno, ya tenemos entonces nuestro navbar con color y centrado. Vamos a trabajar un poquito con el logo. Entonces vamos a llamar con un punto la clase logo, para que entiendan lo que hacemos cuando hacemos un punto inicio, punto logo. Recuerden que la manera en que yo llamo una clase, primero, porque a un div le doy clase para poderla ubicar dentro de un estilo. Y segundo, cómo llamo esas clases al yo nombrar una clase dentro de una HTML, cuando en el CSS estoy poniendo un puntico y el nombre de la clase, lo que estoy diciéndole al CSS es, hey, tráigame el logo, hey, tráigame el inicio. Solo por un punto y un logo estoy trayendo la clase y ya le puedo dar el estilo. Entonces vamos a ver que acá este logo no tiene un estilo, pero vamos a empezar a modificarlo. Empecemos con un font size, que esto es lo que me va a dar es un tamaño. Ensayemos con un tamaño de 30 píxeles. Entonces miren cómo cambió ahí. Vamos entonces a cambiarle el color. Lo vamos a hacer usando un color blanco. Vamos a manejar el espaciado entre letras para que se separe un poquito y se reconozca más. Y lo vamos a hacer con el letter spacing. Ensayemos cómo nos va con un píxel de separación. Ahí vemos que se separa un poquito más. Lo voy a separar más solo para que vean cómo funciona el letter spacing. ¿Sí ven cómo se separa ahí? Es más para que sepan qué distribución quieren manejar dentro de la separación de letras. Ahí con esas dos, miremos cómo se ve con una. Con una me parece que está bien. Vamos a subir como el tamaño del logo un poquito. Lo podemos hacer con un font weight. Ojo, acá teníamos el tamaño de fuente que me decía que era como este grande. Pero el font weight lo que hizo fue ponerme la más gruesa, como tipo negrita, para que noten la diferencia. Voy a reversar el cambio. Miren cómo se ve ahí. Cuando le pongo 900, miren cómo aumenta. Vamos a darle un toquecito un poquito más destacado al logo. Lo vamos a hacer con un text transform y vamos a usar el uppercase. Básicamente lo que hicimos fue mover un poquito ese estilo destacado. Vamos a hacer una separación un poquito del logo a los márgenes. Vamos a ponerle un margin left y lo vamos a poner a 20 píxeles. Bueno, y hasta ahí ya tenemos una configuración de estilos de los logos. Vamos entonces a empezar a trabajar un poquito sobre el navbar. Ojo, dentro del navbar tenemos una clase, un ID, y tenemos varias etiquetas. Recuerden que las A son, perdón, links. Las A son links, es decir, hipervínculos. Para eso se usa la etiqueta A. Entonces, debemos trabajarlo por separado. Empecemos a trabajar primero sobre el navbar y luego vamos a trabajar sobre las etiquetas. Al navbar dentro del estilo, primero lo vamos a llamar la clase que llamamos navbar. Y dentro de la clase vamos a trabajar primero un display flex. Ahorita les mencionamos que es para tener más flexibilidad sobre la manipulación de los objetos que vamos a realizar. Vamos a hacer un centrado de los ítems, perdón, del contenido. Vamos a hacer una alineación del contenido.
vamos a hacer la ocupación del espacio disponible en un place globe y vamos a decir que se ocupe en uno. Y por último, vamos a hacer entre cada uno de estos enlaces, porque recuerden que la etiqueta, eso es lo que nos dice que es un enlace, un espacio, y ese espacio entre esos enlaces lo hacemos con el gap. Y vamos a decir que ese gap tiene, ensayemos con los 20 píxeles, y siguen cómo se hace la separación. Para que entiendan algo, cuando yo les decía lo de las etiquetas ahorita, si ustedes ven, tanto logo como productos y servicios son etiquetas, pero no es lo mismo que yo diga una etiqueta A de hipervínculos que una etiqueta simplemente div de contenedor espacio. Recuerden que un div es un contenedorcito, cada div es un contenedorcito, el contenedorcito del header, perdón, del navbar, el contenedorcito del logo y el contenedorcito para la lista móvil. ¿Qué pasa? Noten que cuando yo tomo el div del logo o selecciono las etiquetas, no se me comporta igual el cursor. Acá sigue siendo cursor y me identifica que esto es texto, pero acá sí me cambia el cursor a una manito para seleccionar. Esa es la función que está cumpliendo el vínculo, que me da a entender que yo debo dar clic porque se me convierte el cursor en una manito y me va a permitir navegar. Quería aclararles eso. Bueno, continuemos entonces ajustando esos vínculos. Ojo, acá vamos a llamar no a la clase, sino a la etiqueta. Noten una diferencia y es cuál. Las clases las llamamos con un puntico, las etiquetas no se llaman con punto. Las etiquetas simplemente se toma el nombre de la etiqueta. Y esta etiqueta va a tener un padding con las siguientes condiciones: 5 píxeles y 10 píxeles. Es básicamente un ajuste como márgenes tanto de lado como superiores para ayudar a centrar un poquito. También manipulemos el color, vámonos con un color parecido al del logo, es decir, un color blanco. Si ustedes notan, tenemos como esto que subraya cada uno de los menús de navegación, pues de las opciones de navegación. Vamos a quitar eso, no vamos a quitar la funcionalidad, sino que se subraya el hipervínculo. Entonces vámonos con test decoration y decimos none. Y vemos que ya se quitó. Por último, manejemos un tamaño, miremos qué tal nos va, con unos 20 píxeles. Ahí se aumenta un poquito el tamaño de esa navegación. Bueno, ¿y qué tal si sobre ese menú de navegación trabajamos un hover? Recuerden que el hover es como una señal, como una sombrita que se activa dentro del el menú cuando lo vamos a navegar. Entonces empecemos con un color. Ensayemos con, a ver, vamos a ver cómo funciona este violeta. Miren, a esto me refiero con la sombra. Ustedes pueden manipular el color como quieran. Llevémoslo un poquito más gris. Llevémoslo a un verde. Entonces ya depende al diseño de páginas o si es práctica la preferencia de colores, vamos a tener ese hover. Listo. Hasta el momento acá todavía no tenemos interactividad móvil. Si vamos a ver cuando lo ajustamos a móvil, miren cómo queda la distribución. Se pierde pues el menú de navegación. Entonces vamos a trabajar ya un poquito en eso. Vamos a llamar entonces vista móvil y le vamos a decir que no queremos que tenga display para que nos deje trabajar libre. Recuerden que dijimos que había una clase que se llamaba vista móvil fuera del NAT. Y vamos a decir que no queremos que nos impacte dentro de nuestro display cuando hagamos la ejecución del móvil. Vamos a trabajar unos estilos para la navegación con pantallas pequeñas. Entonces, vamos a decir que @media, para que él entienda qué es la función cuando queremos trabajar con pantallas, y le vamos a decir esa pantalla como queremos que sea. Queremos que esa pantalla sea con las siguientes características: un máximo de 600 píxeles. Ese sería el tamaño que queremos trabajar. Y vamos a empezar a darle unas condiciones o un estilo. Entonces vamos a trabajar que nuestro navbar se ajuste a estas condiciones. Primero, que el display sea flexible, que la posición sea absoluta, que con la parte superior tengamos un 100% de ajuste, que tengamos un background color, un tonito un poquito más clarito que este que estamos trabajando acá. Pongámoslo azul inicialmente y manipulémoslo hacia un tonito
Este azul, la tiro un poquito más gris. Listo. Les voy a mostrar qué estamos haciendo. Si vieron que cuando cambié me toma este tono, lo voy a poner rojo para que lo noten. Básicamente lo que estamos diciendo es cuando bajemos la pantalla de píxeles de los que los tenemos, se me ajuste el cambio, que sea un cambio absoluto, que hacia arriba se me desplace el 100%, es decir, que no me quede dentro del navbar, sino que se me desplace y que me cambie el color para que se note cuando este menú va hacia abajo como un tono más clarito que con el navbar de arriba. Lo podemos poner del mismo color, lo podemos poner de un tono un poquito más aclarado, ya eso es más en función de los diseños. Listo, y volvamos entonces al tamaño con el que venimos desarrollando. Vamos a ajustar el tamaño de ese contenedor. Vamos a decir que lo queremos, no sé, de unos 500 píxeles y vamos a ver cómo se comporta. Así está más o menos bien. Dejémoslo así para ir trabajando sobre él. Vamos a decir que con la parte izquierda queremos tener 0 ajuste. Ahí ya ocupamos todo el lado blanco que no estábamos ocupando. Vamos a decir que con la derecha también queremos tener 0 ajuste. Como ahí solo estamos justificando hacia la izquierda, no se va a notar mucho. Pero también para que no nos quede mal diseñada la página, si lo justifican hacia el otro lado. Entonces lo dejamos en 0. Vamos a decir que el comportamiento va a ser en columnas con un flex direction. Entonces ya no queda, noten el cambio. Ahorita lo teníamos de manera vertical y miren cómo se desordena. Al decir que se comporte como una columna, nos hace un ajuste descendente. Y es el comportamiento que debemos tener en una navbar cuando lo tenemos centrado de manera tipo web. Es el comportamiento normal. Cuando lo llevamos más a un tipo móvil, sí se debería desplazar hacia la izquierda generalmente, que es donde tenemos las barras de navegación. Entonces eso fue lo que hicimos ahí con esa función que es dirección columnas. Vamos a decir que lo vamos a separar de la parte izquierda. Ensayemos con unos 20 píxeles. Y vamos a decir que a la parte derecha le vamos a dar la misma ubicación. Y vamos a hacer una alineación con flex star. Básicamente estamos alineando el contenedor del inicio hacia la izquierda. Pues lo estamos justificando. Ahí se notó el cambio que hicimos. Bueno, podemos trabajar como unos iconitos al lado de esto. Vamos a trabajarlos. Vamos a llamar los vínculos. Vamos a dar 2 puntos y vamos a llamar al before. Y vamos a trabajar los siguientes cambios. Vamos a decir content y vamos a decir comillas backslash con el 92 F192. Y lo que hicimos fue traer con esta incrustación de CDNJS un estilo tipo viñeta. Este content F192 me trae o me importa estas viñeticas. Y ya vamos a darle un poquito de estilo a esas viñetas. Vamos a decir que el tamaño va a ser de, pongámosle unos 15 píxeles. Vamos a decir que el máximo o la ocupación máxima de esta o como un tipo negrita como lo habíamos manejado ahora sea también de 900. Vamos a decir que el nombre de fuente como para darle cierto estilo va a ser el siguiente. Font family font awesome 6. Es más un estilo. Es como un estilo démosle un color. El color va a ser a ver, ensayemos con un violeta y lo vamos volviendo verdoso. Vamos a darle un padding de 10 píxeles. Por último, vamos a decir que queremos tener para la vista móvil un display de bloque para que me lo interprete el tamaño del celular.
Listo. Y tenemos como un estilo básico de lo que venimos trabajando. Es importante entonces que vamos practicando con componentes. Les he dejado unos videitos en el canal. Vamos a tener muchísimos más videos practicando más componentes de web, o todavía seguimos trabajando estilos si venimos en los cursos de HTML. Por ahí vamos a empezar a trabajar con estos HTML más JavaScript para que veamos cómo estas webs se van volviendo interactivas. También vamos a estar trabajando unos cursos de Node, vamos a estar trabajando unos cursos de Tailwind, pero vamos en el orden en que vayamos aprendiendo. Vamos a trabajar en cada uno de los cursos lo que vamos aprendiendo, porque mientras más vamos avanzando, todos estos fundamentos los vamos necesitando. Recuerden suscribirse al canal, recuerden trabajar bastante la práctica, recuerden dejar comentarios si no entienden para explicarles mejor.